Hola amigos, ¿cómo les va? Miren esta belleza que vamos a aprender hoy aquí. Está divino, total. Súper, súper delicada. Hemos hecho hexágonos similares, con florcitas similares, pero bueno, esto es con una variante y también le hacemos marco. Y acá lo uní. Las uniones, bueno, siempre lo menciono, en forma hexagonal. Tenemos unas cuantas en el canal. Así que los invito a que entren en la lista de técnicas y también en los trabajos. Ustedes tocan videos, ahí van a aparecer todos los trabajos. Y también hemos hecho unión de hexágonos. De todas maneras, vamos a hacer esta belleza súper delicada y también les voy a mostrar cómo unirlo, pero eh, es bastante simple. Elegí tejer un algodón bien finito, de el rústico, pero finito. ¿Eh? Esto, miren qué livianito que es. Si quisieran hacer una prenda también, miren qué belleza, ¿no? En lo particular y lo personal, a mí las prendas me gustan con hilo finito. Yo sé que se ve mucho con hilo más grueso, que es más fácil tejerlo, es mucho más rápido. Pero bueno, el día que hagan una prenda, los que nunca tejieron con hilo finito, por supuesto, con un hilo así tan finito van a notar la diferencia. Bien, pero obviamente que eso es a gusto y también quedan hermosas las otras, pero no es que no quedan hermosas, yo les menciono qué es lo que, lo que me gusta a mí me gusta eso. Bien, el que más me gusta para tejer prendas, por ejemplo, es el macramé. Pero bueno, este hilo así finito queda divino. Hay unos colores preciosos si lo quieren hacer en color. Esta pieza la pueden hacer en un solo color, por ejemplo, el del marco, que es un color natural o hueso muy clarito. Pueden hacer toda la pieza con un solo color, quedaría divino. Acá estamos jugando con colores suaves y un verde como para hacer las hojitas y enmarcar con este color clarito. Tengo una aguja número 2. ¿Ven? Ahí, esta marquita. Ahí está. No es tan finita, pero para este hilo anda perfecto. Es de acero, no es de aluminio. Y el hilo, acá tengo un poquito, tengo por ahí otro ovillo, pero bueno, esto es lo que estoy usando para el marco. Y tengo varios colores, en este caso elegí los rosados, lilas, violetas, como para hacer este juego así tan bonito. Y vamos a empezar. Es muy simple de hacer, ¿eh? Ahí vamos, miren. Con algún color elegido vamos a hacer la florcita, anillito y voy a levantar grupos de 2 varetas. Comienzo aquí una vareta, dejo la segunda, una cadena de separación y voy con el segundo grupo. La primera vareta y la segunda. Es una flor muy simple. Si este trabajo, por ejemplo, si quisiera, estamos hablando de prendas, ¿no? Pero obviamente que va para un montón de otros proyectos. Si ustedes lo quisieran hacer con un cashmere de verano, andaría perfecto. Con lana también andaría perfecto, porque se pueden hacer hasta, no sé, un suéter, si no quieren hacer una manta o si no quieren hacer una carpeta, en este caso que es hilo de algodón, un camino de mesa, pie de cama, pero también tranquilamente pueden hacer un suéter, un chaleco, miren qué bonito, un chal con estas flores, miren qué belleza. Bien, 2 varetas, una cadena al aire, 2 varetas, una cadena al aire y repito, así hasta tener los 6 grupos. Tengo los 6 grupitos, hice la cadena y empezamos a cerrar con cuidado porque es hilo de algodón. Este hilo de algodón al ser finito es bastante, para tironear con los nudos, es bastante flojito, así que despacito. Ahí, que se cierre bien el nudito este. Luego ya saben que hay que enhebrar en una aguja y anudar por el lado de atrás y luego esconder esa hebrita. Acá hice la cadenita y voy a cerrar en la primer vareta con un punto deslizado. Esta sería mi primer vueltita. Cadenita y voy hacia atrás, aquí apenas donde está el huequito que hicimos y dejo un punto bajo.
voy a hacer arcos de cadena para esta próxima hilera. Entonces tejo 3 cadenitas y en cada uno de esos huequitos tejemos un punto bajo. 1, 2 y 3. Salto al huequito próximo, ese huequito que es el que dejamos con una cadena de separación, así. Y completamos estos 6 arcos en total. Acá cerré la hilera pinchando el puntito bajo con un punto deslizado. Y con otro punto deslizado me voy a mover dentro del arco, el primer arco. Y levanto una primer vareta con 3 cadenitas y completo dentro de este arco 6 varetas. Entonces comenzamos a separar bien los pétalos de esta pequeña rosa o roseta o rosetón, como quieran llamarla. 2, 4, 5, me faltaría una más, 6. Ahí tenemos el primer pétalo. Voy a separar con una cadenita al aire y salto al próximo arco. Y así vamos a ir completando pétalo por pétalo. Con 6 varetas dentro de cada arco me quedo tejiendo. Miren cómo queda esta rosita. Acá mismo voy a hacer nuevamente una cadenita al aire y voy hacia atrás porque en este hueco volvemos a tejer un punto bajo. Ahí. Esta vez vamos a hacer arcos pero con 7 cadenas. Se me abrió este hilo. 1, 4, 6, 7. 7 cadenitas, saltamos al huequito que dejamos y tejemos un punto bajo. Así vamos a ir completando cada uno de estos arcos cubriendo cada pétalo. Así formamos, ¿ven? Esos arquitos. Me quedo tejiendo. Muy bien, acá ya cerré con un puntito deslizado. Otra vez, con un punto deslizado voy a ubicarme dentro del arco y vamos a tejer 9 varetas por cada uno de estos arcos. Esta sería la última hilera de pétalos, porque no es una rosa muy grande. Estoy contando, a medida que les cuento a ustedes, cuento también los puntos. Y es súper, súper delicada, queda muy bonita para muchos proyectos. 2, 4, 6, 8, me faltaría una vareta más, 9. 9 varetas. Otra vez separo con una cadenita y salto al próximo arco. Es un trabajo hiper fácil y muy, muy bonito. Bien, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y completar 9 puntitos por cada pétalo. Termino con el último pétalo, buscamos la primer vareta y cierro con un punto deslizado, nudito, y con la flor central hemos terminado. Ahora aquí tengo un verde que me traje recién ahí. Con este verde vamos a simular las hojitas que quedan tan lindas. Ustedes busquen los colores que más les agraden. Y vamos a hacer así, miren. Comenzamos en uno de los huequitos que dejamos, esa cadena de separación. Bueno, en cada uno de estos huequitos van a ir un grupito de 3 hojas. Hacemos la primera vareta y vamos a tomar una lazada, una segunda vareta y la mantengo en la aguja y una tercera vareta ahí, la mantenemos en la aguja, tomamos lazada y cerramos. Nuestra primera hojita, lo separamos con 3 cadenitas, un arco de 3 cadenas y repetimos este movimiento con 3 varetas que las vamos a cerrar juntitas. Así se forman estas pequeñas hojitas, vendría a ser como un puntito almendra, que muchas veces yo lo llamo así aquí, y forman esas hojitas tan lindas. Bueno, ahora otro arco de 3 cadenas
Y voy a buscar la vareta central. Hicimos 9, entonces esta sería la central y tejo un punto bajo. Ahí. Otra vez un arco de 3 cadenas y en el hueco repetimos las hojitas. Son 2 grupitos de 3 varetas. Ahí. 3 varetas. 3 cadenas y otra vez 3 varetas. Ahí. Nuevamente el arco de 3 cadenas y buscamos la vareta central. Punto bajo. Bien. Este es el trabajito que tenemos que ir haciendo. En cada uno de los huecos las hojitas y en el medio de cada pétalo pinchamos el punto bajo sosteniendo estos arcos de 3 cadenas. Me quedo tejiendo. Aquí di toda la vuelta, entonces voy a buscar esta primera hojita y con un punto deslizado unimos ahí la hilera. Cadenita para nudo y ajustamos. Muy bien, ya le hemos hecho el marco con las hojitas. Así como está, hemos hecho una flor, yo se los dije al inicio de este tutorial, hemos hecho una flor muy similar, pero ahí quedaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El marco que lleva 2 hileritas, queda precioso, súper delicado. Busquen un color que haga contraste, si es que van a combinar colores, y si no, podrían continuar con el verde, por ejemplo. Pero se nota bien la diferencia de colores, entonces queda bonito con algún otro color. Podría ser blanco, podría ser negro, podría ser cualquier otro color, que se note bien la diferencia entre una hilera y otra. Miren qué bonita. Ahora, vamos a hacer así. Pasamos en cualquier punto, porque tenemos primero esta hilera, en realidad son 3, lo dije 2, pero son 3, porque esta hilera es toda en punto bajo. Ahí. Mi primer puntito bajo sobre una de las hojitas. En cada arco que hicimos de las hojitas, voy a tejer 2 puntos bajos, una cadena al aire y otra vez 2 puntos bajos. Entran como bastante ajustados, pero bueno, así es como tenemos que hacer. Ahora, sobre la hojita vuelvo a tejer un punto bajo. Y en el arco de 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Si ustedes notan, yo me fui llevando estas 2 hebritas y aprovecho que estoy haciendo punto bajo, las voy escondiendo un tramito nada más, me las llevo y lo voy escondiendo para luego tener un poquito menos de trabajo a la hora de hacer esta limpieza, de cortar y esconder estas hebritas. Bien, sobre el punto bajo también tejo un punto bajo y en cada arco repito. En las esquinitas estas donde están las hojitas es donde más puntos tenemos que hacer. Entonces, sobre la hojita 1 y sobre el arco van 2, una cadena al aire y 2. Y sobre la hojita otro. Bien, este es el movimiento que tienen que hacer todo alrededor. Van a ir repitiendo como lo hicimos hasta recién. Me quedo tejiendo. Muy bien, acá ya di toda la vueltita. Voy a cerrar con un punto deslizado y empezamos a hacer, esta hilera es la del calado, que tiene aquí este caladito tan lindo que queda súper delicado. Levanto 3 cadenitas, que en mi primer vareta, una cadena de separación. Aquí tenemos la cadenita central, ahí va un grupo de varetas, pero en estas dos vamos a pinchar y tejemos una vareta. Es como que en cada esquina se van a encontrar con muchos puntos, pero no tengan miedo que así queda muy bien. Entonces, vareta sobre, sobre el punto bajo que está sobre la hoja. Cadenita al aire, vareta en este grupito de 2. Ustedes pinchan ahí. Y en el medio, donde hicimos esa cadenita, acá van a ir, miren, 3 varetas. Tengo una cadena al aire
tengo 2, cadena al aire y tengo 3. Este grupito, así, ¿ven? Nuevamente, una cadenita al aire y voy a tejer una vareta aquí, en este grupito de 2 puntos bajos. Pincho ahí, cadena al aire y pincho sobre el punto bajo que está por encima de la hojita, este punto bajo, ahí. Por eso les mencionaba, van a ser como muchos puntos, pero así les tiene que quedar, ¿ven? 2, un grupito de 3 y 2. Bien, seguimos. Una cadena al aire y acá voy a elegir de estos 3 puntos que hicimos sobre el arco, el del centro. Vareta, cadena al aire, elijo el que está sobre el punto bajo, cadena al aire y otra vez repito el del centro que está aquí. Cadena al aire, nuevamente me ubico sobre la hojita, ahí, y voy a repetir este movimiento que hicimos aquí. ¿Ven? En total son 7 puntos, desde el comienzo de una de las hojitas hasta que termina, 7. ¿Ven? Y aquí en el centro van a ir 4 varetas, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Siempre las vamos a separar con una cadenita. Entonces forma ese calado que queda hiper bonito. Acá repetimos otra vez el mismo movimiento. Las 3 varetas juntas y las pinchamos en ese huequito que dejamos con una cadena en la hilera anterior. Y aquí elegimos dónde pinchar y el último iría sobre la hojita. Bien. Terminé una segunda esquinita. Y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Es muy simple y les va a encantar. Es un trabajo muy delicado. Ya podrían ir planificando a ver dónde ustedes quisieran emplear estas bellezas de rosetones que quedan dentro de estos hexágonos. Ahí, una blusa, podría ser una salida de playa. Nosotros aquí estamos recién estrenando nuestra primavera, así que podemos ir preparándonos con estos tejidos calados para el verano que son fantásticos. Y si están entrando en otoño en otros países y el fresquete, bueno, pueden elegir hacer estas piezas con una lanita y quedaría algo calado, pero súper, súper delicado. Miren qué bonito. Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué monada. Divino, hermoso, súper delicado. Vamos por una segunda hilera. Acá vamos a hacer vareta sobre vareta y en cada una de las cadenitas también viene una vareta. Ahí. En el huequito, vareta va también ahí. En el huequito, vareta. En el huequito, vareta. Y en esta vareta que es central vamos a tejer 2, pero miren cómo la separamos con una sola cadenita. Tejo una cadenita y tejo otra en el mismo espacio. Eso solamente en las esquinas. Y luego es ahí, tejí las 2, ahí se nota, con una cadenita de separación. Voy al hueco, tejo una, voy a la vareta, tejo una. Así, toda la hilera. Cuando llegamos a la esquina, recuerden, es una vareta, una cadena, una vareta. Nada más. Miren qué simple. Así vamos haciendo un marco bien cerradito que queda precioso. Bueno, me quedo tejiendo porque esto es súper fácil. Bien, acá di toda la vuelta, cerré, esperen que escondí la hebrita para atrás, no, tampoco, tampoco me esforcé, todavía no hice limpieza de hilitos, pero miren esta belleza. Ahí cerré, hice un nudito deslizado, cortamos. Ahora viene la unión. Yo les voy a explicar acá en este mini, sería como una mini carpetita que queda, pero esto ya lo hemos visto. ¿Cómo uní
como ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a unir, pero junté revés con revés, lo giré, en realidad está el punto bajo, está tejido así, revés con revés, juntamos y en los huequitos empieza el punto bajo, todo en punto bajo, punto por punto. Una vez que uní estas dos, lo abrimos y luego uní este con este y luego este con este, que es lo que vamos a hacer ahora del otro lado. Entonces, con puntito bajo, miren, les queda un relieve muy bajito, muy bonito, pero tienen la opción de coserlo, pueden hacer arcos alrededor de cada hexágono y unen con arcos de cadena. Ustedes van a elegir. Entonces yo ahora les voy a mostrar con este, estaba buscando la planta, con este pequeño vamos a unir desde un arco con el otro arco, punto por punto, hasta llegar aquí y luego hacemos este trayecto. ¿Bien? Entonces voy a elegir el lado más bonito, encuentre, como para que me resulte más fácil mostrarles. Aquí tengo el arquito de una cadena y voy para el arquito que tengo atrás. Puse revés con revés y empezamos. Dejamos una hebrita, cadena de ajuste y aquí voy a tejer mi primer punto bajo. Y ahora es fácil porque vamos a ir punto por punto. Yo elegí tomar todo el punto. En otras ocasiones elegía solo la hebra de adentro, esta que está aquí adentro, y la hebra de adentro del punto que está por detrás, o sea, del otro hexágono o la otra pieza. En esta oportunidad simplemente busqué el punto de uno y de otro hexágono y tejo un punto bajo. También pueden tejer puntos deslizados. Si van a tejer esta unión con puntos deslizados, que sean flojitos, no ajusten los puntos, porque el punto deslizado cuando estiramos se ajusta, para que no malogre el resultado final de un trabajo tan bonito. Si lo fruncimos, ya cambia. Entonces, si van a hacer con puntito deslizado, este, pueden tejer con una aguja más gruesita, si son de ajustar los puntos. Entonces esta unión pueden utilizar, esta es una número 2, bueno, podrían utilizar una número 2,5, por ejemplo. Ven cómo voy muy tranqui, ahí voy uniendo punto por punto. Solamente quiero llegar hasta la esquinita, así les muestro nuevamente, porque nos vamos a encontrar con los otros dos arcos que ya están unidos. Y nos tocaría unir esos tres arcos. Bien, ahí voy llegando, me falta poquito. Acá estoy en la última vareta, llego al arco y acá me encuentro con los dos arcos unidos. Entonces ahí voy a pinchar en el centro y tejo. Entro al arco nuevamente y tejo este arquito de este lado. Y otra vez nos vamos a encontrar con las varetas enfrentadas. Y comienzo nuevamente vareta por vareta. Eso es todo. Miren qué simple. Recuerden que también lo pueden coser. Hacen este mismo trabajo pero con una agujita lanera y le dan unas puntaditas uniendo estas tres piezas. En todo caso porque estamos uniendo tres puntitas. Lo voy a apoyar un poquito ahí. Me faltaría terminar hasta aquí. Y luego, bueno, ya saben, depende del tamaño o la pieza que quieran hacer, esto hay que humedecerlo, colocarlo, yo lo coloco en mi plaquita o lo pinchan con alfileres para que tome buena forma. Obviamente, si quieren hacer una carpetita, por ejemplo, como pareciera ser aquí, le tienen que reforzar y hacer todo una vueltita de un marco entero, puede ser con vareta, puede ser punto bajo, como para que se unan bien todas estas uniones
que todo quede como hermanado, enmarcado y bien prolijito. Me quedo a terminar esto y luego les muestro cómo queda este trabajo ya. Listo, terminado. Muy bien, ahí quedó la unión. Recuerden, si van a hacer una pieza así pequeña o más grande también, hacerle un marco que te contenga todos estos puntitos. Y si es una prenda, bueno, ya elegirán qué detalles harían al final. Espero que les haya gustado y que lo ubiquen en el proyecto que más les guste. Seguro que se van a lucir porque es precioso. Nos vemos en otro tutorial y muchísimas gracias. Les dejo un beso. Chao.